mujer de Torenza, una mujer que se ha viralizado, donde viene de un país que no existe en este planeta Tierra. Bienvenidos a un nuevo directo. Estamos a día 17 de octubre de 2025 y vamos a hablar bajo el tema viajes en el tiempo, dimensiones, portales. Vamos a hablar de todo un poco, porque se ha viralizado una supuesta mujer que ha viajado en el tiempo, una doctora que trabajaba en química cuántica y que posiblemente 10 años atrás había desaparecido y por alguna otra razón apareció en la ciudad de Nueva York, en el aeropuerto JF Kennedy. Una mujer que venía de Torenza, un país que no existe en los mapas actuales, un país que no existe en ninguna lengua, y que esta mujer de Torenza está llamando la atención a nivel mundial, donde ella afirma que viene de un país llamado Torenza, con pasaporte que tiene hologramas, pasaporte que tiene chip, pasaporte validado en el aeropuerto, donde esta mujer dice venir de tierras lejanas. Bienvenidos a un nuevo directo, amados. Quería dar mi opinión, mi humilde opinión acerca de este tema, y he titulado Viajes en el tiempo, dimensiones, portales. Es un tema interesante porque se ha viralizado la mujer de Torenza, una supuesta mujer que viene de un país que no existe en el planeta Tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, revélanos tu palabra, revélanos tu verdad. Háblanos, guíanos, dirígenos. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Padre amado, a entender todas las cosas que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados, hay un video que se ha viralizado a nivel mundial y varios medios de comunicación están dando por certeza o seguridad de que esta mujer, supuesta viajera del tiempo, entró al aeropuerto de Nueva York, JF Kennedy, y dice que esta mujer viene de una tierra, de un país llamado Torenza, que no existe en los mapas actuales. Antes de tomar por sentado si es verdad o no, quiero aclarar de que existen medios para viajar en el tiempo. Sí. Y te voy a hablar de varios pasajes bíblicos, porque esto es Biblia también. La ciencia se ha aumentado y todas las tecnologías están abriendo portales de dimensiones cuánticas. El proyecto de Suiza y Francia, llamado el proyecto CERN, han creado los hadrones, estos colisionadores de hadrones, con tecnologías, para que tú lo vayas a entender, de protones, neutrones y electrones, pueden crear una realidad alterna,
o una realidad virtual. Así como Facebook creó una realidad virtual, una realidad alterna a la realidad. A través de unas gafas puedes viajar a países que no existen, lugares que no existen, y te sumerges en la tecnología y te hace sentir que estás en aquel país que no existe, pero que existe en una realidad aumentada, digital, espiritual, de las tinieblas. Yo no sé si puedes lograr entender lo que quiero transmitirte. Entonces Facebook, YouTube, Instagram y todas las plataformas han creado realidades virtuales alternas a la realidad natural. Que tú tienes que comer, que tienes que dormir, que tienes que trabajar, etc. Entonces, Facebook y muchas plataformas han creado países, ciudades digitales y le ponen el nombre que quieran. En este caso podemos ponerle Torenza. Torenza, un país que no existe en el planeta Tierra, pero que existe en un mundo digital creado por la inteligencia artificial. ¿Ya entiendes para dónde vamos? Entonces, han creado con las tecnologías y la inteligencia artificial lugares, ciudades, países digitales. Y llama la atención que esta mujer, supuesta mujer que entró al aeropuerto John F. Kennedy, que venía de un país que no existe en la Tierra, y que de repente la metieron a un cuarto para lograr investigar un poco más, y como por arte de magia se desvaneció. Era una silueta de inteligencia artificial. ¿Estás entendiendo? Era un holograma, así como el mismo pasaporte que tenía un holograma. Chips, estampillas creadas con la inteligencia artificial. Y esto es muy peligroso a nivel mundial, porque videos como este se están viralizando a nivel mundial, donde esta mujer, amados hermanos, que entró al aeropuerto de Nueva York, el JF Kennedy, en Nueva York, esta mujer viajera del tiempo entró al aeropuerto y empezaron a investigar de dónde viene esta mujer. Esta mujer viene de un país que no se conoce, un país que no existe en este planeta Tierra. Pero déjame decirte que existe en plataformas digitales como Facebook, como YouTube, como Instagram, como Snapchat. Estos países digitales, ¿se recuerdan? Hace 5 años que yo hablé de que se estaban vendiendo solares y casas digitales en la realidad virtual aumentada. Entonces, en este mundo digital existe un comercio donde se venden casas, donde se venden solares, donde se venden carros en formato digital. Un ejemplo es el videojuego Roblox. Para los que no entienden de estos videojuegos, es un videojuego que tú vas armando casas y te pagan puntos y empiezas a comprar con esos puntos en la vida real. Yo no sé si me entienden, amados hermanos. Antes de que vayan a comentar, quiero que entiendan lo que quiero transmitirles, porque esto es muy serio lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, los videojuegos Roblox o Free Fire,
donde jovencitos empiezan a sumergirse en este mundo digital, en este mundo de videojuegos, y ellos lo adoptan como algo natural, como algo real, y empiezan a matar en la vida real. Pero ellos creen que están viviendo un juego. Ellos creen que están viviendo en un mundo digital. Y entonces lo que hacen en estos videojuegos como el Free Fire o el FIFA, etcétera, etcétera, ellos empiezan a vivirlo en una forma real, pero en videojuegos. Entonces, cuando la persona se sumerge en la tecnología, el peligro es, amados hermanos, que la tecnología te conecta al mundo digital, pero te desconecta del mundo natural de Dios. Por eso, todo es artificial, inteligencia artificial, comida artificial, y todo va para ahí. Entonces, las personas están metiéndose más a lo digital que a lo natural. Y nosotros somos culpables de todo ello, porque hoy ya no se conversa en una mesa. Todo el mundo está con el teléfono mandando mensajes, tomando fotos, tomándole foto a la comida, tomándole foto al paisaje, porque la gente no quiere ya el mundo natural que fue creado por Dios, como las plantas, los árboles, los ríos. Ahora tú lo que ya ves, le tomas fotos, le tomas video y lo subes a la plataforma y te alimentas de lo que la gente te dé, el like que te dé, el me gusta que te dé, el comentario que te dé, y ya tú vives en una realidad alterna a la realidad que Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces, este es un peligro, porque mucha gente ahorita solo está enfocada en el caso de la mujer de Torenza, pero no está enfocada en el trasfondo de esto, porque el trasfondo de esto, amados hermanos, es que ya nosotros los seres humanos pasamos más tiempo en las redes sociales que leer la Biblia en físico. Ahora pasamos más tiempo conversando, chateando con otras personas en otros países, y dejamos de convivir con los que tenemos cerca. O sea, ya lo social se acabó, ya las pláticas sociales se acabaron, ya una fogata, los chistes se acabaron. Ahora ya todo es digital. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ya no se visita a la gente, ya no socializamos. El mundo ha entrado, amados hermanos, a un peligro tecnológico. El mundo está entrando a una distracción de las más grandes que ha existido desde Adán y Eva. El mundo se conecta a lo espiritual digital, porque déjame decirte que lo digital es espiritual. Ahorita estamos predicándole a guatemaltecos, mexicanos, colombianos, a gente que vive en Estados Unidos, en Perú, en tiempo real. Y esto es una palabra profética de Cristo, cuando el Señor les dice a aquellos que estaban en la barca: echen la red. Y dice la palabra que lanzaron la red, aunque ellos habían tratado de pescar toda la noche, no habían pescado nada. El Señor les dice: tiren la red a mano derecha. Y dice la palabra que tiraron la red y empezaron a sacar cantidad de peces, que las barcas se hundían, hablándonos en el tiempo del fin de las redes sociales. Por eso el Señor le dice al apóstol Pedro: yo te voy a hacer, Pedro, le dice, pescador de hombres. Tú ya vas a pescar hombres. Ahí le está diciendo el Señor que a través de las redes, así se conocen las plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube, redes. Sí, hay gente que está cayendo en las redes de la tecnología, está cayendo en las redes de la ciencia, está cayendo en las redes del aumento de la ciencia, y se está olvidando de lo más importante que debemos de recordar siempre: nuestra salvación. Porque nuestra vida en esta tierra
es temporal, amados hermanos. Y nosotros se nos olvida eso. Pasamos 8 horas en el teléfono y media hora en la Biblia. Debemos de cambiar los papeles. Pasar 8 horas en la palabra de Dios y media hora en el teléfono. Usemos la tecnología para bendición y no para maldición. Usemos la tecnología para bendecir a otros, para predicarle a otros, para llevar una palabra a otros. No para andar chismeando, no para andar hablando del vecino, no para andar metido en las cosas que no convienen, amados hermanos, porque hay un peligro latente. Y me llama la atención de esta mujer en el caso de Torenza, un país desconocido. Pero quiero enseñarte algo, porque los países desconocidos para nosotros existen en la realidad virtual. Y esto, amados hermanos, no tiene que ver con un determinado país, que exista un país Torenza en la tierra, sino en el mundo digital, porque el mundo ya está conectado a las redes digitales. Se recuerdan que hace muchos años vengo hablándoles. Antes, para alumbrar se compraba un foco. Hoy en día el foco está en el teléfono. Antes, para sacar cuenta se compraba una calculadora. Ahora lo tenemos en el teléfono. Antes, para ver la fecha que estábamos, eran unos calendarios. Está en el teléfono los calendarios. Antes, para mandar una carta, se escribía una carta de amor, corazones, fotos. Eso se mandaba y llegaba una semana o 2 semanas después, dependiendo el viaje a donde llegaba esa carta. Pero hoy en día, tú mandas mensaje y mandas foto, en una milésima de segundo llega al país que tú quieras enviarlo. Si tú mandas 2 fotos, 100 fotos, 10 fotos, etcétera, con información, con letras, mensajes, corazones, etcétera, rapidito llega esa información, solo la termina de escribir y se va la información. Esas son las redes sociales. Ese es el mundo digital, el mundo que las personas, la mayoría de personas utilizamos sin saber las armas que el enemigo está utilizando para destruirnos a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Y muchos cristianos estamos cayendo en las redes donde el enemigo tiene el control, como Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me decían, hermano Luis, explique el caso de la mujer de Torenza. Es que no se trata de que exista un país determinado. Esos países existen en las plataformas virtuales. Y no solamente existe Torenza, existen millones de países que los han hecho en las plataformas digitales para vender tierras, solares, casas. Todo lo que se vendía en el mundo natural, ahora se vende en el mundo digital. Me voy a explicar. Antes la gente salía a vender electrodomésticos, por decirlo de una manera. Hoy en día electrodomésticos se pone un post en Facebook y se publica: vendo tal producto, y la gente lo compra en línea. Ya estamos viviendo la realidad virtual aumentada. Estamos viviendo lo que decía la palabra en Daniel capítulo 12. La ciencia se aumentará, porque ya nadie va a vender. Ahora todo el mundo quiere vender en las redes sociales. Tú te metes a Marketplace en Facebook y puedes buscar carros, puedes buscar casas, puedes buscar solares, puedes buscar pistolas, puedes buscar celulares, puedes buscar caballos, vacas, ovejas. Todo lo que tú quieras está en la plataforma de Facebook. Marketplace se conoce, o lugar de mercado en español. Entonces, amados hermanos, ya nosotros estamos viviendo este mundo digital que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: yo te voy a hacer pescador de hombres, tú vas a pescar hombres.
¿Y de qué manera vamos a pescar hombres? A través de las redes. Así como aquellos pescaron con una red, nosotros a través de las redes sociales estamos pescando almas para Cristo. Estamos diciéndoles que Cristo viene, que el Señor requiere santidad en cada uno de nosotros, porque los tiempos se están acortando y hay un peligro latente de que el cristiano debe de vivir más enfocado y conectado con el Creador y desconectarse de esta realidad alterna que nos ha ofrecido la tecnología, que nos ha fascinado, que nos ha deleitado, donde hay gente que ya se desvela no leyendo la Biblia, se desvela chateando con otras personas de otros países, y muchos de ellos no son ni seres humanos, sino son chatbots o son conocidos como algoritmos, que un día yo les voy a explicar un poquito más a detalle. Entonces el dinero ya es digital, las escuelas van a ser digital, el estado de salud va a ser digital, las predicaciones se van a hacer digital, porque todo se va a digitalizar. El dinero físico va a desaparecer, las escuelas físicas van a desaparecer y los templos físicos, porque esto es importante lo que te quiero decir, los templos físicos van a ser prohibidos, van a ser censurados, van a ser bloqueados. Por una u otra razón, las autoridades van a impedir que la gente se congregue con el fin de que la gente se conecte en línea para ver predicaciones en línea, mensajes en línea, y no es que esté mal, sino que cuando nosotros entremos al mundo digital, amados hermanos, a ver predicaciones en línea, a trabajar en línea, a estudiar en línea, ya nosotros estaríamos sumergidos en el mundo espiritual digital y nos desconectamos del mundo natural y corremos peligro, porque la palabra de Dios dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Una cosa es lo natural, otra cosa es lo artificial. Por ende, este caso nos debe de sonar las alarmas a todos los creyentes. ¿En qué pasas más tiempo? ¿Has investigado cuántas horas le dedicas al Facebook? ¿Has investigado cuántas horas le dedicas a YouTube? El mismo teléfono te dice tantas horas has pasado en YouTube, tantas horas en Google, tantas horas en Facebook, tantas horas viendo videos, etc. Si ya lo has investigado, estás entendiendo que has entrado a una red digital que la controla la élite, los gobiernos y sobre todo Lucifer, que el Señor lo reprenda. Y esto es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y volvemos al inicio, porque Adán y Eva le dijo: de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Los seres humanos estamos comiendo de ese árbol tecnológico que habla en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Sabes tú que el árbol de la ciencia del bien y del mal que habla la Biblia te está hablando de tecnología? Te está hablando de ciencia. Por eso dice la palabra, Génesis capítulo 2 dice verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí quiero que te enfoques. Nosotros somos hechos del polvo. Y todos los productos son hechos de la roca, del metal. La refri, el carro, el tren, el avión, todo viene de los metales que vienen de la roca. Por eso la palabra dice que Cristo es la roca de la iglesia. Y mira la palabra, dice:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, para que entienda que somos frágiles, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, conocido como ser humano. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. En Edén, el Edén es el lugar, el huerto es el jardín. Y dice la palabra al oriente, cercano a Irak e Israel. Por eso la disputa de Jerusalén. Porque ahí Dios hizo a Adán y Eva, en Jerusalén. Ahí donde Cristo fue crucificado, en el mismo lugar, Isaac iba a ser ofrecido por Abraham. En el mismo lugar, el Padre ofreció a Cristo para redimir a toda la humanidad y salvarnos de la condenación a través de la sangre preciosa que Cristo derramó hace más de 2000 años. En el lugar donde Cristo murió y resucitó, en ese lugar Isaac iba a ser ofrecido por Abraham. Abraham representaba al Padre, Isaac representaba a Jesucristo. ¿Estás entendiendo? El Padre sacrificó a su hijo. Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Y a dónde sucedió eso? En Jerusalén. Y aquí la palabra de Dios en Génesis 2, versículo 8 dice, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Tú sabes quién es el árbol de la vida? El árbol de la vida es Cristo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal es Lucifer. Si no habías entendido esta revelación, te la estoy compartiendo hoy. El árbol de la vida, Cristo dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Cristo. Entonces el árbol de la vida es Cristo. ¿Cómo te explico esto? La palabra del Señor dice, el árbol que dé fruto será limpiado, dice Juan capítulo 14 y 15, hablando de los pámpanos, las ramas, etc. Árbol que da fruto se limpia para que dé más fruto. Por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto los conoceréis. Y todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Simbolismo de seres humanos que dan frutos buenos para Dios o no dan fruto y son estériles como la higuera. Ya más o menos, ok. Y dice aquí la palabra que había un árbol en medio del huerto. Ese árbol daba vida. Pero había otro árbol, y este árbol es de la ciencia. Lee conmigo Génesis capítulo 2, versículo 9 dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida, pone ahí, Cristo es el árbol de la vida. La palabra árbol significa descendencia, linaje, por eso se llama árbol genealógico. La palabra Génesis significa principio, información, y también significa, amados hermanos, descendencia. Genes. Los genes de tu abuelo, de tu tatarabuelo, hasta llegar a Adán. Nosotros venimos por los genes, la genética, el ADN, la sangre, la información. La información que nosotros tenemos adentro va y nos conecta con Adán. Y mira lo importante de este mensaje, es que dice la palabra que Cristo es el árbol de la vida. ¿A dónde lo leemos que Cristo es el árbol de la vida? Yo soy, dice,
Escucha lo que dice Cristo, porque si no entendemos esto, amados hermanos, no vamos, si tú no entiendes el inicio de la película, no vas a entender el final de la película. ¿Por qué? Porque Cristo, amados hermanos, es el árbol. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la palabra Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice la palabra, verso 2, Juan capítulo 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, la palabra pámpano significa rama, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el tallo, la raíz, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, yo soy la raíz, yo soy el tallo y ustedes las ramas. ¿Estás entendiendo? Y dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque somos árboles. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué pasa si estás separado de Dios? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como una rama que se corta del árbol, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces Cristo es el árbol, la raíz, el tallo, y nosotros las ramas que damos fruto. Entonces, cuando la Biblia dice que en el jardín del Edén estaba un árbol que es el árbol de la vida, es Cristo. Y al otro lado había otro árbol. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 9 al final dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían dos árboles. Uno representaba a Cristo. El árbol de la vida representa a Cristo, la luz. Ahora expliqué que nosotros necesitamos la luz. Sin la luz no hay wifi. Sin la luz no sirven los televisores. Sin la luz no sirven los televisores ni los dispositivos celulares, estufas, refri, etc. Cristo es la luz y nosotros somos luz. Cristo es el árbol y nosotros somos las ramas que damos los frutos. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero explicar? Y aquí nos dice la palabra que Dios puso en el jardín del Edén un árbol que representaba a Cristo, el árbol de la vida, y había otro árbol que tenía ciencia del bien y del mal, que representaba la rebelión, Lucifer, la rebeldía, la moda, lo que me gusta la tecnología, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta lo otro. Claro, dice la palabra, todo es lícito, pero no todo conviene. Tú puedes hacer de todo, pero Dios te va a pasar factura. Por ende, debemos de vivir en santidad, porque la palabra de Dios nos demanda. Y dice la palabra que Dios puso en el jardín el árbol de la vida, que es Cristo, y al otro lado el árbol de la ciencia. Di conmigo ciencia. Ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias financieras, y todas esas ciencias se van digitalizando. ¿Estás entendiendo el mensaje? Las ciencias financieras ya van a digital, banca en línea, pagos en línea, compras en línea. ¿Me estás entendiendo, hermano, hermana? La ciencia, estamos comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y muchos inconscientemente comen hasta de demás, porque tú comes con los ojos,
con la boca y con los oídos. Los sentidos es para comer. Nosotros comemos con los ojos, con la boca, con la nariz, con los oídos y con el tacto. Todo lo utilizamos para comer. Adán y Eva, cuando fallaron, lo primerito antes de fallar es que usaron la vista. Miraron que el árbol y el fruto era hermoso y comieron. Lo olieron, lo oyó a la serpiente, se dejó seducir por la serpiente y comió. Participó la boca y el tacto. ¿Estás entendiendo? Esto es un mega engaño. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la tecnología, los teléfonos, las computadoras, los carros, los aviones, los trenes, etc. Es el reino de la cuarta bestia. El hierro con el barro. Humanos usando el metal. Carros, trenes, aviones, refri, estufa. Todo es metal. El último imperio de los imperios de la cabeza, que es Babilonia, del sueño de Nabucodonosor, la estatua, la cabeza de oro era Irak, Babilonia, luego era oro, luego plata, porque va degradando, oro, luego plata, luego bronce y luego hierro. El último imperio somos nosotros, el imperio de carros hechos a base de hierro, aviones a base de hierro, televisores, refri, estufa, licuadora, lavadora, secadora, todo es hecho con el metal. Pero los imperios anteriores, el imperio babilónico era, amados hermanos, oro. Se comercializaba el oro. 2 libras de oro por un terreno, 2 libras de oro por tantas vacas. ¿Estás entendiendo? Después ya no había oro y empezaron a usar la plata. Por la plata baila el mono, el dicho. Ya cuando se escaseó la plata, empezaron a comercializar el tiempo, los trabajos por tiempo, por dinero, las casas, los carros, etcétera, por bronce. Y ahora el último imperio, el hierro. El hierro es el que está en todo el mundo. Los techos de hierro, las puertas de hierro, las ventanas de hierro, los carros de hierro. Yo no sé si alguien está entendiendo el mensaje. Estamos en el último imperio, el imperio de el transhumanismo o hierros mezclados con humanos. Sí, estamos viviendo la era de la tecnología, donde está el hierro, el grafeno, están las partículas, las nanopartículas, la neurociencia, la neuromodulación, las interdimensiones y los viajes en el tiempo a través de las tecnologías. Yo no sé si me escuchaste lo que dije. Estoy hablándote que se puede viajar no solamente en avión. Lo que antes era imposible, llegar a Estados Unidos en 4 horas, en 2 horas a Houston, hoy en avión, 2 horas. Pero antes eran meses o años. Entonces podemos viajar ya en el tiempo. Antes se caminaba, después el caballo, después las carretas, después los carros, después los trenes y ahora los aviones. Y todos estos es un proceso de tiempo. Antes, para llegar a la capital en Honduras te tardabas, no sé, 3 días, 2 días, no sé cuánto se puede gastar para llegar a la capital a pie. Pero ahora, en buena carretera, 2 horas, 2 horas y media. En avión, en un avión comercial, 5 minutos. En un avión militar, 1 minuto. Entonces entendemos las dimensiones que están sucediendo en el avance tecnológico.
A veces ya no entendemos la realidad. A veces no comprendemos. Usamos el carro, pero no lo entendemos. Usamos el avión, pero no lo entendemos. Usamos el tren, pero no lo entendemos. Usamos el televisor, pero no entendemos cómo funciona el televisor. Porque no nos interesa, solo nos interesa consumir la tecnología, consumir el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este árbol que estamos comiendo todos los seres humanos es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Adán y Eva comieron. Lamentablemente el ser humano está comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y está echando a un lado el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Por eso ya nadie sueña, por eso ya no hay revelaciones, por eso ya no hay unción en las iglesias, por eso ya no hay dedicación en oración, por eso ya no hay lectura de la palabra, porque estamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos estamos metiendo tanto en la tecnología que nos estamos olvidando de ir a predicar el evangelio, de ir a hablar el evangelio, y queremos hacerlo únicamente en las redes sociales cuando hay almas que se están yendo al infierno, cuando el mundo se está perdiendo. Amados hermanos, despertemos. Este caso de esta mujer que supuestamente viajó en el tiempo y que viene de un país que no existe, esto llama la atención. Sea verdad o no la historia de esta mujer, la verdad es que estamos consumiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese es el árbol que hizo caer a Adán y a Eva. Y nos está haciendo caer a nosotros. Ahora ya no hay ese amor para buscar de Dios. Ahora ya no hay ese entusiasmo para leer la palabra. Ahora ya la gente ya no le importa leer la Biblia. La gente ya no camina Biblia. Dice, la ando en el teléfono. La gente ya no quiere dedicarle tiempo a la oración. Ya no le quiere dedicar tiempo a la meditación en la palabra. La gente quiere comer únicamente del árbol tecnológico, del árbol de la ciencia, del árbol de la tecnología, del árbol que nos alimenta el Facebook, que nos alimenta el ego. Cuando le dan un me gusta a la foto, te sientes que depende de un comentario, sientes que depende de un me gusta. Estamos viviendo una realidad diferente a la que Dios quiere que vivamos. Y esta es una exhortación a todos, hermanos, a mí también. Dependamos menos de las redes sociales y dependamos más de Dios, busquemos más de Dios, consagrémonos más al Señor, porque nos estamos desviando, amados hermanos, estamos cayendo en las garras del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este árbol, amados hermanos, es el enemigo. El enemigo que ya nos tiene fascinados, estar metidos en el Facebook, estar metidos viendo videos en YouTube, estar metidos, en vez de estar metidos en la presencia de Dios, orando, ayunando, meditando, predicando. Hay cosas mejores, amados hermanos, que estar metidos en estas plataformas digitales. Que sea lo mínimo que usemos esto. Que dependamos más de intimar en la presencia de Dios, que busquemos más la presencia del Espíritu Santo, que busquemos más la presencia del Señor, porque este caso nos tiene viralizado. Una mujer aparece de un país que no se sabe. Existe. Torenza existe en la realidad virtual. Métete a Meta, compra esa gafas de realidad virtual y busca Torenza. Y te lleva ahí. Existe. Esa mujer era un holograma. Ni siquiera era un ser humano. Era un holograma. La tecnología y la inteligencia artificial crean una realidad que parece realidad, pero no es la realidad. Es una mentira. Es vanidad. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esta es una exhortación, amados hermanos,
a que dependamos más de Dios, que dependamos más de la búsqueda del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, porque nos estamos desviando todos. El Espíritu Santo me decía, dile a mi pueblo que deje de utilizar mucho las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando todos. Todos nos estamos desviando. Ahora, para terminar, quería decirte, hay viajes interdimensionales en la Biblia, sí lo hay. Y quiero citarte varios textos o varias historias en la Biblia que son reales. Dice la palabra de Dios que el evangelista Felipe andaba cercano a Jerusalén, y dice la palabra de Dios que Felipe, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate al carro, porque venía un eunuco de aquellos lados de Etiopía. Y mira, amados hermanos, eso está en Hechos capítulo 8. Y este caso tiene mucho que ver con este caso de Torenza. Es importante, amados hermanos, porque el diablo es imitador 100% de las cosas de Dios. Dice la palabra, Hechos capítulo 8, y te voy a leer únicamente algunos pasajes para no leértelo todo. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, verso 26. Y esto sucede cuando nosotros vivimos en intimidad con el Espíritu Santo. Él nos va a hablar. El Espíritu Santo le va a hablar a los siervos y a las siervas. Mira lo que dice. Un ángel del Señor habló a Felipe. Primero, un ángel le habló a Felipe. Hechos capítulo 8, verso 26. Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ojo, Gaza es el lugar de conflicto de Israel y Palestina, pero eso vamos a hacerlo para otro directo. El cual es desierto, donde fue atacado Israel el 7 de octubre del 2023. Verso 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, dice la palabra, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, esto está en África, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, porque había venido en una fiesta judía. Verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Aquí la Biblia habla de un carro, no carreta, habla de un carro, habían carros. La Biblia habla de los carros de Faraón, ya lo he explicado, habían carros también. Y habían carretas y habían carros de a caballo también. Pero aquí la Biblia dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hechos capítulo 8, verso 28. Y el Espíritu dijo a Felipe, primero es un ángel que le dice, ve a tal lugar. Y ahora el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 2 veces lo vuelve a repetir, carro. No dice carreta, dice carro. Entonces, esta es la escena. Iba el carro y iba Felipe caminando a la velocidad del carro. Yo me imagino que el etíope, al ver a Felipe caminando a velocidad del carro, porque era un funcionario, tenían que ir a velocidad por los asaltos. Entonces el funcionario llamado el eunuco en esta escena iba en un carro y Felipe iba a la par. Y Felipe lo ve, le dice, ¿qué lees? Y mira esto. Júntate a ese carro, le dice, verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees?
El carro iba aquí y Felipe iba caminando a la par. El etíope, fascinado por Felipe porque iba a la par del carro, y el carro iba en movimiento y Felipe también. Y dice el verso 31, y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él en el carro. Imagínate, iba el carro y Felipe, y luego le dice: entra, y entró. Y mira el verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y no abrió su boca. Está hablando de Isaías capítulo 53 y a Isaías 55. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando de Cristo. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta, de sí mismo o de algún otro. No sabía el eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, porque la escritura hablaba de el Mesías que iba a venir a morir por toda la humanidad. Y yendo por el camino en el carro, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. 3 veces te repite: carro, carro. Mandó a parar el carro, dice la palabra. ¿Y qué más? Mandó a parar el carro, dice en el versículo 37. Versículo 38 dice: mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Entonces iba en un carro y Felipe iba a la par. Luego pararon el carro y Felipe lo bautizó. Ahí hay dos misterios. Uno es que Felipe le dijo al Espíritu: júntate a ese carro, a la velocidad del carro. Y luego entra al carro y predícale de Cristo. Y luego el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entendió que necesitaba la salvación. Pero lo más increíble, no solamente habían carros en aquella época, sino que también habían viajes interdimensionales. ¿A dónde está en la Biblia, hermano? Dice la palabra en el versículo 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¡Wow! O sea, lo bautizó, y cuando ya lo alzó arriba, desapareció Felipe. ¿Te suena a la mujer de Torenza? Felipe desapareció y el eunuco quedaba buscándolo. ¡Wow! ¿Para dónde se fue Felipe? Fue llevado por el Espíritu del Señor a la ciudad de Azoto. Dice la palabra, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Wow. Tras que lo bautiza Felipe al eunuco y lo levanta, desapareció Felipe. Esto es lo que hizo el Espíritu Santo, lo teletransportó. Usó otra dimensión, usó otra puerta, usó otro transporte. No utilizó carro, no utilizó caballo, tren, avión, utilizó la teletransportación. Y eso lo voy a explicar en otro directo, porque vamos a hablar de este otro segundo y tercer tema, amados hermanos, porque es muy extenso. Entonces Felipe
el Espíritu Santo agarró a Felipe y lo llevó a 300 kilómetros en un segundo. ¿Estás entendiendo? Como de aquí a San Pedro Sula. Imagínate que yo esté predicando aquí y en un segundo yo estoy en San Pedro Sula, 300 kilómetros. Ese es el viaje en el tiempo o viajes interdimensionales. O para ponerlo en el contexto espiritual, podemos hablar viajes eternos. Arrebatamiento. Cuando nos arrebaten, dice, un abrir y cerrar de ojos, estaremos en la eternidad. A esa velocidad. Parpadeas y ya estás en un cuerpo inmortal y en otro lugar. Esos son los viajes eternos. Porque tenemos teletransporte. Ahorita nos estamos teletransportando a través de la tecnología. Tú me estás viendo en Guatemala, México, en otro país. Estamos en teletransportación a través del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Estás entendiendo? Pero Dios quiere que experimentemos el árbol de la vida para experimentar el viaje hacia la eternidad. Yo no sé si estás entendiendo este mensaje. El árbol de la vida es el árbol del arrebatamiento. El árbol de la vida es el árbol de la eternidad. El árbol de la vida es el árbol del trono de la gracia. El árbol de la vida es el trono del eterno. Vamos a experimentar un cambio radical. 1 Corintios capítulo 15 dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en cuerpos de gloria, en cuerpos inmortales, y pasaremos de vivir en una dimensión terrestre a una dimensión espiritual y eterna. Donde este cuerpo que está limitado, porque yo puedo viajar en el espíritu, en el pensamiento a Estados Unidos, a Europa, en una milésima de segundo. Estamos aquí. Pero Dios quiere que experimentemos ese viaje hacia la eternidad. A través del árbol de la vida. A través del árbol que es Cristo. Amados, desconectémonos de este árbol tecnológico que nos ofrece la fascinación de un mundo digital, donde ya calculadora digital, lámpara o flash digital, cámara digital. Ahora tomas 20 fotos y si no te gusta las borras. Wow. Ahora mandas mensajes, ya no necesitas enviar un sobre, una carta, no, ahora lo haces en tiempo real. Ahora mandas corazones, flores. Todo lo que se hacía en el mundo natural, ahora lamentablemente es digital y nos estamos desconectando de la realidad que es en Cristo Jesús. Dios quiere, amados hermanos, que busquemos más del Señor, porque la realidad es Cristo, la verdad es Cristo. Todo lo demás es vanidad. La única realidad es Cristo Jesús. Y estamos menospreciando la realidad que es Cristo. El Señor es real. Él es luz. Y nosotros experimentamos tener la luz a través de la electricidad, pero la luz gloriosa es Cristo. El Espíritu Santo, cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, Él te da sueños, revelaciones, visiones. Él te dice lo que debes de hacer. Así como le dijo a Felipe, ve y predícale a aquel, júntate a ese carro, háblale, predícale, porque el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Y el Espíritu Santo sabe quién tiene necesidad. Y el Espíritu Santo te va a enviar a alguien que necesita una palabra. El Espíritu Santo te va a enviar a alguien para que lleves un mensaje o das
una palabra no vacía, sino una palabra con poder, llena con la presencia del Espíritu Santo. Pero nosotros nos estamos metiendo más al mundo digital y estamos haciendo a un lado el árbol de la vida, que es Cristo, y a un lado la conexión con el Espíritu Santo. Nos estamos conectando a las redes de Wi-Fi a través de los dispositivos, pero ya no nos estamos conectando, amados hermanos, a la presencia del Espíritu de Dios. Felipe estaba conectado con el Espíritu Santo y con el Padre, porque el Padre le envió un ángel y le dice: levántate y ve a Gaza, que conduce a Jerusalén. Te va a salir al encuentro un varón, le vas a predicar. ¡Wow! ¡Qué hermoso este mensaje, amados hermanos! Y el Espíritu Santo luego le dice: júntate a ese carro, háblale, predícale. Le dio pies, amados hermanos, que corriera a la velocidad del carro. Iba corriendo Felipe hablando con el eunuco, y luego entró al carro, le predicó, lo bautizó, desapareció, y a 300 kilómetros Felipe se encontraba predicando en otras ciudades. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor, amados hermanos. Claro que podemos viajar a través de la puerta que es Cristo. Sí, Cristo es la puerta hacia la eternidad. Es un portal, según la ciencia. Pero Cristo es la puerta. Y hay puertas para el Hades. Dice la palabra: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay puertas, hay portales que conducen a las tinieblas. Y hay una sola puerta que conduce a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, podemos viajar hacia la eternidad cuando nos alimentemos de ese árbol de la vida. El árbol de la vida, que nos ayuda a nosotros a dar frutos agradables al Padre, nos va a arrebatar en cualquier momento. Seremos arrebatados, transformados en cuerpos de gloria, y así vivir con el Eterno. Por eso dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo de la eternidad, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Hermoso, eso es aliento de vida, ese es el árbol de vida, esa es la conexión con Cristo, esa es la conexión con el Espíritu Santo, esa es la conexión con el Padre amado. Y yo te invito de aquí en adelante, amados hermanos, desconéctate de este mundo digital y conéctate más en el mundo espiritual de Cristo, para que tengamos la mente de Cristo y para que vivamos agradando al Señor en todo. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 5. Y voy a terminar con esta lectura. Vamos a hacer unos 2 directos más acerca de esto, amados hermanos, porque es muy extenso. Dice la palabra primera de Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Te tiene dormido la tecnología. Despiértate. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos alimentándonos con la tecnología que es hecha por las tinieblas. Levántate de los muertos para que Cristo te alumbre. Dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo es ser sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que ores, la voluntad de Dios es que ayunes, la voluntad de Dios es que medites en la palabra, la voluntad de Dios es que te congregues, la voluntad de Dios es que prediques. Todo eso es la voluntad de Dios. Conectémonos más con nuestro Creador. Padre, en el nombre de Jesús.
Padre amado, te doy gracias por este día. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has dado este mensaje. Ha venido de ti, oh Dios. Toda honra, gloria y alabanza sea para usted. Recibe toda gloria, oh Señor. Padre, bendice a mis hermanas que están conectadas en esta noche. A mis hermanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a estar conectados contigo, oh Dios. A orar más, a leer más tu palabra, a meditar más, a ayunar, a predicar, a hacer las cosas que te agradan, oh Dios eterno. Y que si hemos de utilizar las redes, sea para bendecir a alguien con una palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados en esta noche. Yo me doy el consejo, trataré de usar menos las redes sociales para conectarme más con mi Creador. Quiero conocer más de Cristo. Quiero conocer más del Espíritu Santo. Y quiero conocer más de la vida eterna, de la salvación, del perdón, de la misericordia, de la paz, del gozo, de la alegría, de la felicidad que está en Cristo Jesús. Hay tantas cosas por investigar. La luz que es Cristo, el amor que es Dios, que es Cristo Jesús. Hay tantos temas que investigar que pasaríamos una eternidad tratando de conocer un poquito más del Señor. Muchas gracias a todas mis hermanas y hermanos. Que el Señor me las bendiga, me lo bendiga a todos. Gracias Yolanda Moreno, Kitty Espinosa, Adina Enríquez, Giseli Cruz, a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias. Gabriel Hernández, Pati Aldana, muchos conectados de diferentes países. Vamos a orar por sanidad porque hay algunos hermanos que necesitan sanidad. Vamos a orar por sanidad. Padre amado que habitas en los cielos, he aquí tu siervo, oh Dios. Venimos en esta noche, oh Dios eterno, reconciliándonos con usted. Primeramente pidiéndole perdón por todo pecado, por toda ofensa que hayamos cometido, que hayamos hecho. No somos dignos de ti, oh Dios. Padre amado de la gloria. Oh Dios eterno, santo es tu nombre. Padre, venimos en esta noche unidos en oración, mis hermanas y hermanos, clamando misericordia, clamando, Padre, que usted ponga su mano de sanidad para que mis hermanas y hermanos que están enfermos sean sanados, oh Dios eterno. No importa la enfermedad, no importa el diagnóstico, no importa la situación. Padre, en el nombre de Jesús, usted llevó toda enfermedad a la cruz y la cancelamos. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se deshace ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ponga su mano, Padre, en las personas que están enfermas, Padre, que están creyendo en usted, Padre. Creemos en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios que bendice, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas que están pasando situaciones económicas, Padre. Aquellos que no tienen alimentos, aquellos que están pasando trabajo para encontrar, Padre, el alimento. Bendícelos, Padre, supla toda necesidad, oh Dios de la gloria. Bendice a mis hermanos y hermanas que tienen problemas, oh Dios eterno, económicos, financieros, oh Dios de la gloria. Aquellas personas que tienen problemas emocionales, problemas espirituales. Aumenta su fe, aumenta, Padre, la dependencia en usted, oh Dios eterno. Oh Dios eterno de la gloria, llévate toda tristeza. Llévate toda depresión, toda ansiedad de mis hermanos y hermanas. Aquellos que están pasando problemas legales, oh Dios eterno de la gloria. Resuelve, Padre amado, todo problema, todo obstáculo que el enemigo haya puesto en sus vidas, oh Dios eterno. Nos declaramos libres, porque tú nos has hecho libres, oh Dios eterno, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte y bendecir tu nombre, Padre. Bendice, Padre, cada hogar. Bendice aquellos matrimonios. Bendice aquellos noviazgos, Padre. Bendice aquellas casas que están
siendo, Padre, atormentada por espíritus malignos, aquellas personas, Padre, que están siendo atacadas por las tinieblas. Oh Dios eterno, rompe toda cadena de maldición, rompe toda brujería, hechicería, santería. Oh Dios eterno, rompe todo yugo del diablo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que mis hermanos y hermanas puedan dormir en paz y en tranquilidad, oh Dios eterno. Aquellos que tienen problemas para conciliar el sueño, oh Dios eterno. Aquellos que tienen problemas, Padre, que entidades demoníacas les roban el sueño, les roban la paz, les roban la bendición. Padre, cancela en el nombre de Jesús. Toda opresión de las tinieblas se va en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres, Padre, para adorarte. Gracias, Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias, amados. Compartan esta transmisión. Hasta la próxima. Gracias.